fraterno saludo a todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Radio Universitaria retransmite nuestro programa en la 101.1. Esta mañana nos visita la doctora Berito León. Ella es psicóloga clínica con posgrado en psicoterapia. Vamos a hablar de un tema interesante, que es la rivalidad y conflicto entre hermanos. Doctora Berito, qué gusto tenerla acá. ¿Cómo está, Julito? Buenos días, igualmente, qué gusto estar aquí. Mire, yo estaba leyendo, esto se remonta hasta la época de la Biblia. De hecho. Caín y Abel, ¿no es cierto? Así es. Y si no, pues lo que estamos observando en el conflicto árabe-israelí o entre los palestinos y los israelitas. Claro que ahí interviene la mano del imperialismo, la política, ¿no es cierto? Estos armamentistas, que son los americanos que meten la mano con israelitas y destruyen a este pueblo palestino. Pero este conflicto, estamos replicando probablemente lo que nuestros antepasados ejercieron, como inclusive rompiendo reglas, ¿no? Rompiendo patrones. El papá da privilegios a determinados hijos y no debe ser así. Claro, de hecho, y un poco la rivalidad entre hermanos surge desde ahí, desde el sentir un hijo que el predilecto por los padres es otra persona y como que en sí mismo no se percibe una cualidad suficiente como para ser admirado, amado por los padres. Y este es el ejemplo de José, por ejemplo. siendo el menor, el papá, el patriarca, pues debe respetar las leyes en las que establecen que el primogénito es el que va a suceder en el poder y ser la persona que ejerce claro, autoridad. En la ley hebrea es así. Y le dan al menor, entonces los hermanos primero quieren matarlo y después terminan vendiéndolo. Bueno, la historia, todo el mundo lo conoce. Pero la injusticia empieza con los mismos padres. De hecho, así es, Julito. La injusticia en ese sentido, como dice usted, empieza por ahí. Porque bueno, es inevitable también como seres humanos el sentir afinidad mayor por ciertas personas y por otras no. A ratos los papás en este sentido de, como se nos manda socialmente, de amar a todos los hijos. Cuando uno se les pregunta, por ejemplo, ¿con quién tiene más afinidad? Ellos suelen decir, no, yo a mis hijos les amo por igual, no tengo ninguna distinción. Y no dudo que el amor sea igual probablemente, pero la afinidad es diferente, porque de hecho los hijos tienen diferentes caracteres, diferentes personalidades, temperamentos, y uno va a tener quizás más afinidad inclusive de interacción o de conversación con alguien más. Pero justamente este hecho de negar que hay mayor afinidad con un hijo nos ciega y nos cierra las puertas de poder estar atentos a qué es lo que nosotros estamos haciendo de pronto, si estamos nosotros mismos fomentando la rivalidad entre un hermano y otro, o si estamos siendo injustos, o si no estamos valorando con equidad, por ejemplo, los logros del uno y del otro hijo. Primera reflexión que hace nuestra invitada, la doctora León, que no todos los hijos son iguales. De hecho, hay una diversidad, uno será más aplicado, otro menos, uno duerme menos, el otro más. Uno más inquieto. Más inquieto, ¿me comprendes? Esa diversidad. Así es. Y el padre tiene que tener la inteligencia, pues si el papá ya pasó por esas edades, fue niño, fue adolescente, tiene una escuela de la vida, ¿no es cierto? Tratar equitativamente y tal vez individualizadamente. De hecho, inclusive la forma de disciplina tiene que ir acorde a la personalidad del hijo, no va a ser lo mismo para, qué sé yo, un hijo como más sensible. De pronto el poner, en el Ecuador el chantaje emocional es muy común, por ejemplo, y las mamitas o los papitos suelen decirles que me pones triste, me hace sentir mal, es que tú no me quieres. Decirle eso a un niño más sensible va a tener muchísimo más impacto que a otro niño que quizás emocionalmente es un poco más frío, más distante. Entonces podemos, sin darnos cuenta, quizás generar alteraciones a nivel de la personalidad, de la percepción propia del niño y también obviamente con la relación entre los hermanos. Entonces sí es importante estar pendiente siempre del valorarles. Berito, tendrá que ver la genética. Anoche salíamos de unos ensayos corales y una de nuestras integrantes es una chica americana, le digo, yo siempre les hago una ligera encuesta para
sobre el tema, le digo, ¿Ya? ¿qué te parece? ¿Cuál es el origen de la rivalidad entre hermanos? Nada, supervivencia, dice. Mira a los pichones, a los bebés pajaritos, dice, me decía ella, ¿no? En su castellano, ya perfeccionado que lo tiene. Dice, mira, dice, algunos pichones los empujan a los hermanos que se caigan del tacín y se mueran. Por una lógica. Más comida para ellos. Más comida para ellos, claro. más gusanitos para comer. Ley de la supervivencia. Sí. Sí. Y bueno, es que de hecho el instinto de protección, el instinto de defensa, los celos, la ira, son parte natural del ser humano. El hecho de que hayamos desarrollado esta racionalidad que nos diferencia quizás de los animalitos, aunque a ratos nos ponen en un papel peor, no quiere decir que hayamos perdido estas partes instintivas, el instinto de conservación de especie, por ejemplo, el de buscar alimento, el de la agresión también. Entonces sí, yo creo que de alguna forma sí media también esta parte instintiva que reside en nosotros de buscar el bien personal y quizás no el bien común. Pero claro, justamente al volvernos seres racionales, se entendería que este instinto está mediado más bien por el sentimiento de fraternidad y se vería frenado el instinto de supervivencia y de competencia con las demás personas de la misma especie, en este caso, se vería frenado por el amor fraternal. Ahora, el amor fraternal no es que nace apenas nace el hermanito, es algo que se fomenta. De hecho, muchos niños chiquitos cuando se enteran que van a tener un hermanito, y claro, los bebés chiquitos lloran, exigen mucho tiempo de la madre, sobre todo en ese tiempo, claro, y mayor atención, vienen a visitarle y los juegos, los regalos son para el nuevo niño. Es normal que el hermanito mayor, que de pronto está también todavía pequeño, se moleste, se resienta, porque claro, no recibe la atención que está recibiendo el hermanito. Entonces, el niño no está en la capacidad de decir, bueno, sí, lo que pasa es que es mi hermano pequeño, necesita más atención, es la novedad para más personas, entonces no me voy a resentir, no me voy a molestar. No está en la capacidad de decir eso. Lo que el niño entiende personalmente es que él dejó de ser lindo y dejó de ser importante para los demás y ahora el único importante es el hermano pequeño. Entonces, por ejemplo, cuando llora el hermanito en consulta suelen decir las mamitas que el hermano dice, ya devuélvele, no le quiero, bótale a la basura a ese bebé, bótale a la basura a ese niño, devuélvele porque ya estoy harta, solo llora, o ya estoy harto, solo llora. Los niños tienen inclusive la idea de que hay cómo devolverles a los hermanos. A la cigüeña. Exacto, al lugar de donde vino. O que hay que votarles, porque de hecho es una cuestión ahí un tanto más desechable, no es problema para ellos eso. Como digo, la responsabilidad está ahí en generar entre los hermanos este amor, el compartir, el poder sentirse acompañados, el tener un amigo en casa toda la vida. Y que la madre, desde que está el hermanito en el vientre, le haga tocar la barrita al pequeñito, mire, aquí está su hermanito, le va a prestar los juguetes. Y como ahora ya hay la posibilidad de que a las 20 semanas ya con el eco ya podemos saber si miren. es, le miren y ya se sabe si es varón, ¿cierto? O mujercita. Ya a veces preparan la ropa, los nombres. Desde ese momento debe haber un proceso de preparación, de inducción. Ese es el término, inducción. De inducción a la nueva vida que va a venir a la casa. Pero claro, a ratos también en eso ponemos mucha presión en los niños. Tú tienes que cuidarle, tú vas a estar a cargo, tú tienes que protegerle, tú tienes que guiarle, tú tienes que darle el ejemplo. Entonces, claro, en algunos niños eso les hace sentir importantes. Entonces, yo soy el hermano grande, yo soy el que voy a cuidarle. Claro, pero justamente ahí viene la importancia de conocer qué tipo de hijo tenemos, cuál es su personalidad, cuál es su temperamento. En cambio, a otros niños esa misma afirmación les genera una presión tal que es como que el mundo se les viene encima porque, bueno, y ahora yo no sé qué hacer. Tengo que cuidarle, tengo que mirarle, tengo que protegerle. Claro, entonces los niños también se tensan muchísimo cuando el niño nace. Por ejemplo, en un caso personal, mi mamá me contaba que cuando yo nací, mi hermana mayor no quería ir ni al jardín. Por cuidarme, porque decía que no me van a cuidar bien y que ella es la responsable de mirar que yo esté bien. Entonces, que no había cómo ir al jardín. Así es. Y claro, llegaba mi hermana, la pobre, obligada al jardín, y ella acababa el recreo y agarraba sus cosas y ya, déjenme salir porque tengo que irle a cuidar a mi hermana.
Entonces, por ejemplo, a veces uno no puede dimensionar quizás cómo, cuál va a ser el impacto que las palabras que le dice uno a un hijo van a tener en su La palabra psiquis. tiene poder. Exacto, entonces a ratos uno no dimensiona el poder de esas palabras y hasta dónde va a afectarle. Entonces, claro, por ejemplo, en el caso mío, a mi hermana tuvieron que explicarle que sí, que tiene que cuidarme cuando está en la casa, pero no es que tiene que quedarse todo el tiempo conmigo. Pero mira el nivel de presión, entonces mi hermana vivía estresadísima diciendo que no hay quien le cuide, que no hay quien me cuide. Es que ellos asumen una responsabilidad. Así es, así es. Entonces, lo que para unos niños es una cuestión como de importancia, para otros es una presión tremenda y para otros es un fastidio, porque yo ahora ¿por qué tengo que cuidarle a alguien? Si yo no he pedido que venga, yo no he querido que traigan. Entonces, claro, en eso tenemos que tener mucha pericia y mucho interés en conocer qué tipo de hijo tenemos, cuál es su personalidad, cómo funciona, cómo responde, y eso se logra con tiempo y compartir con ellos. Por eso es que es importante un hogar estructurado, funcional y otro disfuncional. Eso tiene que ver muchísimo, eso marca. Si el niño o la niña están en un espacio de conflicto, imagínese que un lugar armónico, porque el hogar debe ser un centro de amor. Así es. Y en otro se transforma de odio. Uno debe sentir al hogar como el lugar de seguridad, en donde hay amor incondicional. Ahora, sí, como seres humanos, de hecho, también nos vamos a equivocar muchas veces. Probablemente a ratos no dimensionemos. Y también es importante que eso se les enseñe a los hijos. Que no por ser padres la vida es perfecta y las decisiones son perfectas. Entonces, depositar esas expectativas de que mis papás tienen que hacerlo todo perfecto conmigo, también es importante ir sacando de los hijos. Y el poder admitir y decir y hablar con los hijos y decir, sabes que sí, de pronto yo te comparé, porque no solo con los hermanos, sino también con el resto de niños y familiares. ¿Por qué no te comportas como el compañerito? ¿Por qué no te comportas como el hijo de la vecina? Mira, tu primo hace tal cosa y tú cómo haces las cosas. Entonces, esta comparación también genera rivalidad en el niño, celos, fastidio. Y si nosotros nos damos cuenta, o el niño ha sido capaz de decirnos, es que tú me comparas, o los niños suelen decirlo ahora, no me compares, yo soy otro niño. Tener la disposición de escuchar y evidentemente entender que la forma en la que nosotros estamos queriendo llegar no es efectiva y de hecho le está lastimando. Entonces el poder aceptar y decirle al hijo o al niño, sabes que sí, me equivoqué, no debía hacer esto, pero tú también entiendes que a ratos es mi manera de ejemplificar, yo quiero que me escuches, yo te digo tales cosas por tales y tales razones. El poder hablar con ellos y aceptar también nuestras debilidades les da el permiso a los niños también de ser responsables en sus debilidades. ¿Y responsables por qué? Porque la culpa no nos sirve de nada. Entonces, cuando nosotros creamos un sentimiento de culpabilidad en los niños por los errores que han cometido, lo que hacemos es inhibirles completamente en la posibilidad de rectificar y de tratar de solucionar los problemas que se hayan generado, las dificultades que se hayan generado por ese comportamiento. Entonces, si más bien nosotros mismos asumimos una actitud responsable, no de culpa o no de vergüenza, que la culpa o nos hace escondernos o nos hace confrontar y decir, bueno, ya, yo lo hice porque lo hice y porque puedo y ya está, como suele pasar con los papás. Entonces, asumir esta posición mucho más honesta, mucho más humana, sí, como es, les enseña también a los niños a decir, bueno, sí, yo me equivoqué, o sabe papá o sabe mamá que esta parte con mi hermano a mí me cuesta, yo siento muchos celos, a mí me da mucha pena, diferentes sentimientos que el niño puede estar sintiendo. Porque sería la segunda reflexión. La primera, que los padres comprendan de que los hijos no son iguales, ni tampoco pueden cuidar a los niños y tampoco educarlos como les educaron a ellos. Porque a mí me educaron de otra manera, ¿me comprende? Hoy, antes del chancletazo. Claro, la mirada nomás. La mirada. Y uno ya. La mirada de quieto. A mí no me pegaron, pero era una mirada de mi madre que me inmovilizaba. Claro. Pero claro, estamos en la época del diálogo, donde toca negociar con los niños y sobre todo que ellos sean libre pensadores y que tomen decisiones inteligentes. Así es. Y sobre todo otra reflexión que usted nos hace, que el trato debe ser individualizado y que haya equidad, porque sí hay preferencias, claro, y son muy sutiles
Y los niños son muy inteligentes y se dan cuenta. No se diga un adolescente, se va a dar cuenta. Así es. Y por eso mismo es importante, como digo, el que desde los papás haya esta posibilidad de ser honestos consigo mismos y de poder explicar al niño o a los niños en casa estas diferencias, el explicar que sí, que pues por las personalidades de pronto a veces uno tiene más afinidad para una cosa o para otra, pero no es que no los amen. No es que no los quieran. Y si uno se equivoca como padre, también tener la posibilidad de hablar con los niños. Eso le da un sentimiento de restitución al niño y además que le enseñamos a ser responsable. No a que se quede con las culpas de los errores, sino que intervenga y haga lo propio. Nos llega una consulta de Rita. Claro. Rita dice, tengo un hijo de 16 años y una hija de 13, pero no se llevan bien, solo pelean. ¿Qué puedo hacer? Gracias. Creo que de inicio sería lo que habíamos mencionado antes, Julito, preguntarle y averiguar a cada uno cuál es el problema con el otro. Hay que hablar. Exacto. Oye, Hablar con el uno, entonces decir, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Por qué tú no puedes llevarte bien con tu hermana o con tu hermano? Y lo mismo con la hermana. Una vez identificado, entonces, ¿qué es lo que les molesta? Juntarlos a los dos y mirar posibilidades de mediación. A ver, a ti no te gusta esto de tu hermana, a ti no te gusta esto de tu hermano, ¿qué podemos hacer? Hasta para poder llevarnos mejor, para tener una buena convivencia. ¿Qué es lo que ustedes creen que podrían hacer para mejorar esto? Pero claro, si uno solamente impone el llevarse bien o si uno no interviene, no sabe qué es lo que les está molestando, imposible, muy difícil el poder mediar y poder fomentar una buena convivencia. Ahora, en la adolescencia es un tanto común el no llevarse muy bien, justamente, y más aún entre hermanos de diferente sexo. Claro, porque el uno tiende a ser quizás un poco más controlador, más posesivo. Con la hermana suele pasar en los varones justamente por decirles que le cuidas, es que las mujercitas esto, este otro. Y es normal, como digo, suele ser normal que haya cierta distancia o cierto roce entre los hermanos en la adolescencia. De hecho, en la adolescencia los adolescentes tienen roces con todo mundo. Hay pelea, discusión, inconformidad con papás. Sí, definitivamente hay discusión con los papás, con los hermanos, con los maestros, con cualquier persona que en ese momento piense diferente al adolescente. Es parte también del proceso y con más razón aún, entonces es necesario fomentar el diálogo. Pero lo ideal aquí en este conflicto que se da entre hijos e hijas o entre hijas, es identificar el problema. Así es. ¿Cuál es el origen de que no se lleven bien? No se lleven. Y que se abran, porque por eso es importante que los padres tengan un nivel de comunicación capaz de que la hija se abra, diga, a mí no me gusta porque a mi hermano le das permiso que se vaya a fiestas. Exacto. Y a mí no me das permiso. Pero es importante ahí la actitud de escucha de los papás, porque usualmente los niños y los adolescentes están en la disposición de hacerlo, pero son los papás los que cortan la comunicación. Entonces, cuando los chicos intentan decir, los papás argumentan y no les permiten avanzar en lo que los chicos quieren decir, por ejemplo. Entonces, es que yo hago eso por tal cosa. Ok, pero eso hay que decirlo después, en todo caso explicárselo después de que el muchacho acabe de hablar. Los papás suelen cortar las intervenciones de los hijos porque se sienten ofendidos, porque se sienten molestos, porque se sienten aludidos personalmente, y no es así. Usualmente, y de hecho eso pasa en todos los seres humanos, a ratos tenemos dificultades de comprensión porque la misma palabra no se entiende de la misma manera en ningún ser humano, entonces la connotación va a ser diferente. Y a veces los papás no tenemos una actitud de escucha en ese sentido, sino que nos lanzamos a argumentar y a refutar todo lo que el adolescente dice como para hacerle caer en cuenta que está mal. Y la idea no es hacerle caer en cuenta que está mal, sino que él entienda y que nosotros le podamos entender. Entonces, si eso viniera a decirnos alguna preocupación, por ejemplo, qué sé yo, un amigo, un vecino, un colega, no le refutamos de inicio porque sabemos que eso le va a alejar y no le vamos a poder entender, pero eso no hacemos con los hijos. Es que definitivamente hay que propiciar la formación de padres. Sí. O sea, papás no todos tienen vocación para ser papás. Y si no tienes vocación, prepárate. Porque para manejar un carro yo necesito 15 días, un mes,
seguir un curso De de manejo, aprendizaje. pero aprendizaje. Pero para ser papás no hay ningún curso que le enseñe a ser Así papás, es. ¿no es cierto? Así es. Porque aquí hay relación de poder, pues, y yo mando aquí, porque yo doy Se de hace comer, porque yo yo lo pago digo. el arriendo, Así y es. aquí vos no me vas a venir a mía. O sea, con ese espíritu de jerarquía Autoritario. militar, donde tú como soldado raso a mí, como capitán, Así no es. me vas a venir a... Ese ejercicio de poder, Así es. ya no estamos en ese sistema militarizado. Ahora, el problema es que a ratos queremos implementarlo ya cuando el adolescente tiene 16, 17 años, en donde de hecho la lucha va a ser un poco más compleja, más fuerte, más dura. A ratos, por ejemplo, yo de ninguna manera quisiera decir que dando estas pautas, pues la situación se va a resolver prontamente, porque no. Dependiendo la edad del niño, dependiendo la dificultad, dependiendo la intensidad, por ejemplo, va a tomar un ejercicio de paciencia y de constancia y perseverancia de parte de los padres. Porque de hecho se ha llevado ya mucho tiempo en otra dinámica. Entonces, instaurar este proceso de diálogo, de diferenciación de las personalidades, no es algo que se genere de un día para el otro. Si no se lo hizo desde la infancia, desde que el niño era muy chiquitito, y tratar de implementarlo a los 15, a los 16 años, pues de hecho va a ser un reto, va a ser duro. Va a ser difícil, pero vale la pena. Ahora, el problema es que, por ejemplo, muchos papitos me dicen, pero es fácil para usted decir, porque no es el papá de mi hijo. Y porque, claro, del decir al hacer hay una brecha bien amplia. Y es algo que yo les repito, o sea, de hecho, nunca voy a decir que la situación es fácil, porque no lo es. De hecho, nunca ha sido fácil comunicarse entre seres humanos, requiere una actitud muy humilde hacerlo. Entonces, hay que también valorar ese aspecto. Entonces, papitos, no pierda la esperanza, la constancia, la perseverancia. De hecho, es algo que van a necesitar en el proceso de conversar con sus hijos, sean niños o sean adolescentes, necesitan aprender. Y hay que tener paciencia. Así como hemos aprendido con cualquier cosa, hemos necesitado paciencia y constancia, en esto es igual. Perito, las palabras mueven y los ejemplos arrastran. Si los niños y niñas ven en la casa una relación de poder entre papá y mamá equilibrada y armónica, la mejor escuela. Pero si le ven al papá muy cómodamente, viendo toda la tarde fútbol, y la mamá lavando, planchando, cocinando y haciendo los deberes con los hijos, esa inequidad se la aprende fácilmente, porque estoy viendo esa inequidad. Así es. Ahí aprendemos las relaciones de poder, entonces cada vez el menor será el que sufra las consecuencias de la jerarquía de haber nacido primero o de tener dentro de la sociedad pues un privilegio casi que no ganado. Porque ese trato diferencial, ese es lo que daña, pues, ¿cierto? Inclusive eso puede pasar con una persona enferma. Si tiene alguna discapacidad, una limitación, todo el mundo volca la atención a él. Suele pasar. Y no lo dejan superar, ¿me entiendes? Superar el reto. Entonces, los papás tienen que ser muy cautos, muy inteligentes en manejar la equidad en el hogar. Exacto. Procurar siempre ser muy justos. Y como digo, de hecho, en algún momento nos vamos a equivocar, pero es importante que los papitos aprendan a aceptar la equivocación con los hijos, perderle el miedo a la equivocación. Somos humanos, yo no conozco a un ser humano que diga, bueno, yo he hecho todo perfecto en la vida, porque hasta me daría tristeza, esa persona no aprendió nada nunca. Pero sí, es importante aceptar la equivocación y eso enseña humildad. Y que los papás tienen que comprender que cada niño tiene su carácter, Así sus temperamentos son igualitos, son diferentes carácteres. Yo siempre les recomiendo a mis estudiantes ver la película Forrest Gump. O también... Aún a pesar de las imposibilidades surgen, ¿no? Es importante, sí, muy, muy importante el que los papás puedan mirar las diferencias de personalidad de sus hijos y que puedan abordarse desde ahí las comunicaciones con ellos. Y Berito, lo peor que pueden hacer los papás, lo peor, es establecer comparaciones. Tu hermano mayor, abanderado, y tú un vago. Ese niño se va a suicidar. O sea, no establecer comparaciones. Hay casos. Hay casos, así es.
Y si no es el suicidio como tal, pues de hecho la autoestima de este niño queda en los suelos. Fomentamos ahí el que el niño tenga resentimiento con su hermano porque siempre va a ser el espejo de lo inalcanzable para él frente a sus papás. Y claro, sí, nos perdemos en esa crítica, también nos perdemos de fomentar las habilidades propias de ese niño, porque no las vemos. Entonces también es importante recordar que el niño es niño, el adolescente es adolescente, no son adultos chiquitos. Sí, yo siempre trabajo con películas y La vida es bella. Oh, Es una película para llorar y una lección para padres. ¿Cómo puede un padre con la creatividad hacer feliz en una adversidad a su hijo? así es. Perito, yo quiero agradecerle, concluir nuestro tiempo y un mensaje final a los papás para que no haya este daño emocional en los hermanos. Oye, verá que ni hablamos de adultos donde se sacan los ojos por las herencias. Ah, bueno, eso es peor todavía. Eso es peor. Pero si sembramos en niños y adolescentes, eso no va a haber ese problema. No va a haber ese problema en adultos. Exactamente. Y fomentar el raciocinio en eso, como hablábamos antes de iniciar el programa. Como una recomendación básica sería lo que ya habíamos dicho, Julito, el fomentar el diálogo con los hijos. Procuren no comparar a los niños, elogie los logros equitativamente del uno y del otro, motívelos a ser mejores, a avanzar en las habilidades, en las actividades que el niño tenga. Entonces, no le achaque, no le humille de pronto en algún error, sino motívele a encontrar la solución y avanzar, que es lo que realmente necesitamos. La vida va a venir con un montón de dificultades y de problemas, entonces es importante que uno le diga, bueno, te equivocaste, pero ahora ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar? Generar un sentimiento de entre hermanos, de apoyo, de hacerle saber que su hermano va a ser un amigo en casa toda la vida. Entonces, básicamente sería eso. Ha sido la doctora Verónica León, psicoterapeuta, doctora en psicología clínica y también docente universitaria. Está trabajando con nosotros, pues tenemos elaborado ya un plan de trabajo aquí y está, es palabra de honor. Compromiso para hacer programas de esta naturaleza. Muchas gracias a ustedes. Este programa se revisa luego del noticiero, 4:10. Esperamos el día lunes con una nueva programación. Gracias, Berito. Gracias, Julito, a usted.